Amables televidentes, bienvenidos a La Quinta Silla, programa de opinión de Univalle Televisión. Hoy con un tema de mucha actualidad, la indisciplina social en tiempos de COVID-19, para tratar de entender por qué mientras funcionarios, autoridades intentan con normas imponer el orden para salvar vidas en tiempos de coronavirus, en algunos sectores hay rumbas colectivas, hay verbenas callejeras, hay aglomeraciones sin medidas de bioseguridad que preocupan justamente cuando estamos llegando al denominado pico de la pandemia. Invitados esta noche muy especiales, Carlos Rojas, es secretario de Seguridad y Justicia, es investigador social, es profesor universitario y tiene esa faceta de académico y analista conocedor de las políticas públicas que hoy es muy importante para este análisis. También la doctora Gloria Hurtado es psicóloga, es educadora, es columnista y ha trabajado desde lo académico, pero también en su consultorio, este tema que tiene que ver con el confinamiento, que por momentos fatiga, que por momentos genera muchas consecuencias en los colombianos y en el mundo. Bienvenido, Carlos y Gloria. Buenas noches. Hola, Pilar, buenas buenos días, noches. buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, Saludo Gloria, para yo sé Gloria. que a usted no le gusta la palabra indisciplina social, porque de alguna forma siente que podríamos estar discriminando a algunos sectores que quizá tuvieron menos oportunidades. ¿Cuál es el análisis que a usted le genera este tipo de comportamientos que para algunos interpretan como una tendencia siempre a ir en contravía de las normas? Bueno, Gildardo, a mí me parece que para tener responsabilidad hay que tener conciencia y muchísimas personas tienen un grado de inconsciencia absoluto. Es decir, allí sería una falla de la educación, pero bueno, eso lo hablaremos después. Pero la inconsciencia de la gente, las personas del otro lado se paran y juzgan y dicen, son irresponsables. Yo creo que no es una irresponsabilidad en la medida que no hay conciencia para hacerlo a propósito. Es que no se dimensiona la gravedad de la situación. Y al igual que un niño que se atraviesa la calle porque no mide el peligro, porque no tiene por qué saberlo, es un niño, pues de igual forma hay muchísima gente con una mentalidad muy inconsciente donde no mide el peligro, no es una irresponsabilidad, no mide las consecuencias, no las sabe, no las valora. Creo que debieron de existir primero muchas campañas de concientización, no de miedo, porque lo que nos han hecho no solamente el gobierno local, sino todos es miedo, miedo, miedo. Y la gente entendió, yo no le tengo miedo al miedo, yo puedo enfrentarlo y realmente por eso no hay la conciencia de qué es la vida, qué es el peligro, qué son sus familiares. Hay una inconsciencia absoluta. Yo no puedo hablar de irresponsabilidad. Gracias, Gloria. Bueno, Carlos Rojas, que es secretario de Seguridad y Justicia, que está en el territorio permanentemente viviendo estas dificultades para hacer cumplir las normas. ¿Cuál es su análisis? Escuchando a Gloria y con esa retroalimentación permanente del territorio. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes en la pandemia? No es una pregunta que se pueda responder desde una sola mirada. Pienso que es una pregunta que nos permite abordar ese análisis desde muchas perspectivas diferentes. Por ejemplo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, yo diría que un país como el nuestro que tiene ha tenido en su historia tantas dificultades para desarrollar un proyecto de educación a la altura de una sociedad como la que, unos tiempos como estos, en el siglo XXI, nos reclaman de alguna manera mucha calidad y nos reclaman de alguna manera contenidos que realmente formen ciudadanos con valores y con suficiente capacidad de interpretar circunstancias como esta. Pero la historia de la educación nuestra es una historia precaria, es una historia de dificultades, de que nuestra educación no es realmente una educación de calidad. Y en una coyuntura como esta, uno ve reflejado claramente eso que yo en algún momento he dicho, que es que esa historia de dificultades en el tema de la educación hoy nos pasa factura y por eso no es tan claro lo que uno ve en relación a cómo ciertos grupos de jóvenes de pronto desconocen, no atienden, no quieren visualizar lo que es un fenómeno tan complicado como el de la pandemia. Y segundo, pienso que estoy pensando en una escena en el barrio en Agua Blanca, en la colonia nariñense hace 3 semanas, en la, 500 personas reunidas. en la que el señor comandante de la policía hace una intervención a la madrugada con nuestros equipos de trabajo
donde de alguna manera se le plantea a la gente la necesidad de, digamos, decirles que hay una vulneración, no solamente una norma, sino que hay un riesgo que se está corriendo muy grande y que ese riesgo de alguna manera va a pasar a afectar su vida individual y su vida familiar. Después, a los 3 días, tuvimos una reunión exactamente con los organizadores de esa actividad, de esa rumba, de esa fiesta comunitaria. Y al entrar en diálogo con ellos, uno se encuentra con un mundo en el que primero los jóvenes que están allí, porque son jóvenes entre los 16 y los 25 años, primero reconocen de buena manera que se cometió un error, que no se dimensionó el tamaño de la decisión que tomaron y que de alguna manera ellos, digamos, se comprometieron en ese espacio a tratar de movilizar nuevos referentes de protección de la vida. Sin lugar a dudas que la conversación y el diálogo ciudadano nos permite llegar a ese tipo de acuerdos. Pero eso lo que nos indica es que necesitamos tener más diálogo con la ciudadanía, más conversación. Se debió, doctor Carlos, es decir, el problema fue que siempre tenemos medidas punitivas, vamos después de, no nos adelantamos algo. Entonces se esperaba que la sociedad totalmente indisciplinada, no educada, todo esto llegara a, de un día para otro, a ser responsable de ella misma, de su entorno. Es imposible. Esa conversación tan positiva que tuvieron con el grupo de la colonia nariñense se debió tener antes, en esa colonia, y en esa comunidad y en otras, pero se llega con la policía a castigar. Estos muchachos pudieron caer en cuenta de la gravedad. Entonces, la medida es que esperábamos una sociedad que iba a obedecer porque sí, y no tuvimos medidas de precaución, de hablar, de conversar, de dialogar. Hubiera sido mejor. ¿Cuántas de estas reuniones se siguen haciendo previendo el peligro, no después de? Porque siempre llegamos después de. Bueno, Carlos, yo le agregaría lo que dice Gloria, cómo adelantar socialización en medio de una pandemia que fue intempestiva, que fue sorpresiva y que nos mandó un fin de semana a la cuarentena obligatoria y ahora nos tiene esperando el denominado y anunciado pico de la pandemia con cifras muy altas y preocupantes, secretario. Bueno, yo creo que, Gloria, pues, podría llegar a estar de acuerdo contigo, pero no puedo estar totalmente de acuerdo contigo porque es que nosotros llevamos 4 meses hablando con la gente en la ciudad. Tenemos unas comisiones por la vida, comuna por comuna, en barrios. Hemos hecho miles de reuniones tratando de sensibilizar, convocar y movilizar desde una perspectiva más educativa y cultural. Hemos hecho acuerdos, pactos comunitarios y de alguna manera esos pactos pues tienen esa búsqueda de anticipar o de actuar de manera previa a la comisión de un hecho de estos. Entonces, yo creo que juzgar a la administración por no actuar antes de, pues yo creo que desde el punto de vista empírico no es tan contundente porque es que sí lo hemos hecho. Repito, las comisiones por la vida, los pactos. Yo personalmente me he encargado de ir a los corregimientos a hacer pactos con las comunidades antes de. Entonces, me parece que no... ¿Por qué la de Nariño resultó positiva después de y no antes de? ¿Por qué la comunidad nariñense resultó positiva, cayeron en cuenta después de y no antes de? ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que aquí la responsabilidad no solamente es del municipio, Gloria. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los educadores? No. A ver, no se me desvíe. No, le entiendo. Déjame, yo te explico. Bueno. O sea, tú me preguntas, yo te contesto. No, ¿dónde están los padres de familia? ¿Dónde están los educadores? ¿Dónde están los otros actores de la sociedad que también tienen que participar del proceso educativo en la ciudad? Es decir, la responsabilidad de esto es de todo el mundo. Nosotros asumimos el liderazgo que nos corresponde, pero también aquí hay un problema muy grave y es que, digamos, la responsabilidad compartida no se ve claramente. Entonces yo creo que aquí también hay que hacer un llamado a otros actores de la sociedad que también jueguen su papel. Vamos a ver una nota preparada por la producción del canal universitario. Distensionamos un poco el debate y ya volvemos con esta discusión tan interesante relacionada con el comportamiento, especialmente de jóvenes en sectores como el oriente de Cali en tiempos de COVID-19. Las imágenes en las que funcionarios y policías irrumpen en barrios del oriente de Cali para desactivar aglomeraciones y festejos se repiten una y otra vez. Se registraban en los meses de marzo y abril durante la estricta cuarentena que vivía el país y se registran ahora durante las medidas de toque de queda y ley seca que rigen los fines de semana. Uno de los hechos que más llamó la atención se vivió en la colonia nariñense, en donde más de 500 personas fueron sorprendidas en una celebración. Con dispositivos de seguridad en todas las comunas de la capital vallecaucana, atendimos los hechos que alteraban la tranquilidad ciudadana, relacionados con riñas, sonidos a alto volumen, violencia intrafamiliar
y rumbas en vía pública. Las campañas de sensibilización y estos mismos planes nos permitirán continuar garantizando la tranquilidad de todos los habitantes en el área metropolitana. Finalizó el fin de semana con puente festivo en la ciudad de Cali y el grupo élite de la Secretaría de Seguridad y Justicia desactivó más de 50 aglomeraciones o fiestas donde había ingesta de licor, música a alto volumen, ocupación del espacio público, perturbando la convivencia de los sectores. 2 meses antes, la ciudad se sorprendió con la realización de una fiesta sexual entre jóvenes que se habían citado virtualmente para encontrarse en una casa del barrio San Marino. A quienes han llegado recientemente a la ciudad de Cali, bienvenidos. Pero queremos de usted compromiso con Cali. Queremos de usted responsabilidad para con Cali. Porque una sociedad responsable es la que tiene hombres con derechos, pero también con deberes. Tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes el deber y la responsabilidad de cuidar y de cuidarse. Pero no solo es en el oriente de Cali. En las últimas semanas se ha puesto al descubierto la realización de fiestas en casas alquiladas para tal fin en sectores exclusivos como el Ingenio y Pance, y hasta un matrimonio celebrado en un restaurante del oeste de Cali, con misa y más de 50 invitados, generó gran polémica en la ciudad. Hechos como esos generan indignación entre los caleños que sí cumplen con las normas de autocuidado y seguridad. Muy mal hecha la disciplina que forman varias gente. Uno viene a la calle por necesidad de que está trabajando. Nosotros somos vigilantes y entonces por necesidad sale. Esto se ve reflejado en la falta de educación y cultura ciudadana que hemos tenido durante prácticamente toda la vida, de lo que hacemos colombianos. O sea, yo tengo 30 años y en mis 30 años he vivido en la indisciplina y en la falta de educación social. Ya uno por autonomía se cuida, pero ya es por la educación que uno ha llevado en su casa y por la conciencia individual. Pero a nivel social y a nivel de cultura nos falta mucho. Para el líder afrodescendiente y artista popular Big Popa, la desinformación y las noticias falsas terminan promoviendo estos brotes de indisciplina social. En estos momentos Cali está celebrando más que Buenaventura, digámoslo así. Todos lo están celebrando. Pues pienso yo de que hay riesgo de que la gente... No sé por qué lo estará haciendo, de pronto parece por diferentes fuentes, de que unos dicen que si toma mucho, que no le coge, de que a la gente pues, afrodescendiente, a los negros, como se dice, que no les coge el virus, de que, mejor dicho, de que hay muchas cosas, de que de pronto la gente dice, no, que si te sentís mal o tenés algún síntoma o algo, que vas al hospital o y que te hacen pagar por COVID para cobrarte. O sea, hay muchas expectativas, muchos, como se dice, enigmas. El rector de la Universidad del Valle también analizó este fenómeno que no es propio solo de nuestro país. Bueno, yo no quiero justificar a los colombianos indisciplinados, pero yo te diría que la indisciplina es global. Esta mañana en internet vi una foto con miles y miles de personas a 40 grados celebrando el inicio del verano sin distanciamiento social. Veo fotos de amigos en Barcelona, en París, repartiendo en los cafés sin máscaras y sin distanciamiento social. De allí se explican los rebrotes. Claro. O sea, este no es un tema exclusivamente colombiano, pero no lo quiero justificar. En Cali, las autoridades han reportado más de 2.000 fiestas clandestinas desde que se inició el aislamiento obligatorio. Las autoridades, por su parte, acudieron hasta el ejército, en un intento por hacer cumplir las normas que solo buscan disminuir la velocidad del contagio y salvar vidas.